En este video vamos a conocer algunas de las herramientas elementales para poder trabajar AutoCAD en 3D. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestro espacio de trabajo. El archivo que yo tengo abierto en esta ocasión es un archivo como cualquier otro que ustedes utilizan al principio en AutoCAD en 2D. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el comando vports. Va a ser vports enter. En esta ventana vamos a tener lo siguiente. Nos va a decir que tenemos aquí una opción de single, que significa que es una única ventana. Es como la que nosotros siempre hemos trabajado en AutoCAD. Después tenemos la opción de 2 en vertical, es decir, que nuestra ventana principal de AutoCAD se divida en 2 segmentos. También la podemos dividir en 2 horizontal, en 3 con una ventana principal hacia la derecha, con la ventana principal hacia la izquierda, 3 con una ventana principal en la parte superior o en la parte de abajo. Asimismo, también podemos nosotros dividirlo en 3 partes iguales de manera vertical o de manera horizontal. También podemos dividirlo en 4 partes iguales o podemos dividirlo en 4 partes con una ventana principal a la izquierda y 3 ventanas más pequeñas hacia el lado derecho o viceversa. 4 con la ventana principal hacia la derecha y las 3 ventanas más pequeñas hacia la izquierda. ¿Cuál es la que vamos a utilizar? Bueno, pues ya depende del proyecto que ustedes están realizando, pero yo lo que les recomiendo es que podamos utilizar la que dice 2 vertical. Ya sobre la marcha ustedes van a ir viendo el por qué se selecciona esta opción, o cuando menos es la que yo les recomiendo a ustedes. Ahora bien, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer algunos cambios aquí en la parte de abajo de la ventana. Por ejemplo, vamos a comenzar aquí donde dice Setup, que tenemos nosotros que por el momento es en 2D. Vamos a cambiarlo a 3D y ustedes automáticamente van a poder apreciar el cambio que se vio aquí, que me dice View, ahora dice Top, y acá de este lado View, y ahora me dice que hay un isométrico, es un tipo de perspectiva. También vamos a nosotros poder cambiar este tipo de vistas. Para yo poder modificar cualquiera de estas 2 ventanas, simplemente tengo que dar un clic para poder seleccionar aquella ventana que yo voy a modificar. La primera ventana, la que tenemos aquí como top, esta ventana la vamos a dejar tal cual como está, porque esta ventana es la vista de planta que siempre hemos manejado nosotros a la hora de dibujar en AutoCAD. Sin embargo, esta vista, la que está a la derecha, es la que yo les recomiendo que ustedes comiencen a modificar en este punto. La modificación que vamos a hacer es la siguiente. Aquí donde me dice Change View to, es decir, cambiar la vista a, si nosotros damos un clic en el menú, tenemos las diferentes vistas disponibles. Tenemos Top, que básicamente es una vista aérea, es una vista de planta. Bottom es una vista, pero digamos, nosotros estando por debajo del dibujo o del proyecto. Tenemos la que dice Front, que es, por decirlo de alguna manera, del lado sur, es decir, de abajo hacia arriba. Back sería de norte a sur, es decir, de arriba a abajo. También tenemos left, es decir, que nuestra vista se posicionaría de izquierda a derecha, es decir, de oeste a este. Y también tenemos nosotros aquí una opción de right, que es de derecha a izquierda o de este a oeste. Asimismo tenemos isométricos. Tenemos el Southwest, que si nosotros nos guiamos por este icono que tenemos aquí de este lado, pues sería más o menos posicionarnos en este punto para visualizar hacia el centro. Entonces estaríamos colocados más o menos como en este lado. También tenemos el Southeast, que sería desde el suroeste, perdón, desde el sureste. Tenemos el Northeast, que sería de este punto en la parte superior hacia abajo. Y finalmente tenemos el Northwest, que sería más o menos como de aquí para acá. Ahora bien, en este punto yo sí les recomiendo que ustedes manejen cualquiera de estos dos, ya sea el SW Isometric o el SE Isometric.
Aquí la cuestión ya depende de la posición en la que ustedes hayan colocado su proyecto. Yo por lo general, para comenzar, siempre me coloco en esta que dice SW. Después tenemos la posibilidad de poder cambiar lo que es el estilo visual. Tenemos diferentes estilos visuales disponibles, sin embargo, esto lo vamos a explicar un poco más adelante, ya que tengamos algunas figuras realizadas y que sea más notoria la modificación. Entonces, por lo pronto, lo que vamos a hacer aquí es aceptar el cambio. Repasemos. Lo que hicimos fue, con el comando viewport, decidí que la ventana se iba a dividir en dos partes vertical. El setup lo cambié a 3D. Esta vista la cambié al SW y lo dejé como estaba el estilo visual, que es el 2D wireframe, que es básicamente como ustedes siempre han utilizado el AutoCAD en 2D. Entonces voy aquí a aceptar, ok. Y de esta manera puedo apreciar que ya tengo de este lado una vista en planta y de este lado ya tengo una vista en isométrico. ¿Cómo voy a poder cambiar entre una y otra? Simplemente tengo que dar un clic en la vista que yo quiero utilizar o activar. Una de las ventajas que tiene esto es que yo puedo comenzar a utilizar un comando en una vista, ya sea en la vista de planta o en la vista de isométrico, y cambiar a la otra vista para poder continuar el trabajo. Bien, entonces vamos ahora con la siguiente recomendación. Sabemos nosotros que cuando empezamos a trabajar un archivo nuevo de AutoCAD, es importante que nosotros verifiquemos las unidades. ¿Por qué es bien importante? Porque cuando nosotros nos llevemos esto a otro programa, por ejemplo a 3ds Max, deben de estar igual las unidades en uno o en otro para poder evitar así problemas de escala. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a utilizar el comando units, enter, y por lo general, por defecto, aparece milímetros. Lo que voy a hacer es que voy a cambiar la escala de inserción de milímetros a metros. Obviamente, pues eso también depende del tipo de proyecto que ustedes estén realizando. Sin embargo, ahorita por el momento es lo mejor que lo cambiemos a metros. Lo cambiamos a metros y aceptamos. Ahora bien, vamos a comenzar por conocer cuáles son las herramientas básicas que existen para poder trabajar en AutoCAD en 3D. Tenemos nosotros una pestaña en la parte superior que dice 3D Tools. Esta pestaña, en caso de que no les aparezca, lo único que tienen que hacer para poder ingresar a ella es dar un clic aquí en el área de color gris oscuro. Y tenemos nosotros después aquí donde dice Show Tabs y debe de estar ahí 3D Tools y pues nada más hay que activarla para que esta pestaña pues ya esté disponible para ustedes. En mi caso ya la tenía aquí y vamos a comenzar por lo que es la pestaña de modelado, que es la que vamos a ver durante esta sesión. Vamos a ver algunas de estas herramientas. Recordemos que lo ideal es que nosotros podamos trabajar con comandos en lugar de tener que estar buscando las opciones, porque va a ser mucho más ágil. Sin embargo, en este video lo voy a mostrar de ambas maneras para que ustedes pues también ubiquen dónde está cada una de ellas. Tenemos entonces aquí el primer, digamos, lo que es la caja, box, que estas son figuras geométricas puras de AutoCAD. Este tipo de figuras que vamos a conocer a continuación, lo que van a hacer o lo que nos van a ayudar a hacer después es que podemos nosotros combinar varias de ellas y así poder ir generando figuras completamente nuevas. Bien, pues comencemos. Para poder generar una caja en AutoCAD 3D, yo tengo obviamente la opción de dar un clic sobre la herramienta Box o puedo simplemente teclear Box, Enter. Aquí lo que va a suceder es que me va a preguntar, aquí va a preguntarme, dice, especifica la primer esquina de la caja. Entonces vamos a nosotros indicarle lo que sería el primer punto, aquí lo voy a dar.
Si ustedes se fijan, por alguna razón, el mouse no está moviéndose fluidamente, sino que está, digamos, adecuándose a una cuadrícula que aparece en la parte de atrás de la imagen. Si en algún momento ustedes quieren deshabilitar esta función para que sea más fluido el movimiento, lo que ustedes van a hacer es simplemente aquí en la parte de las herramientas tenemos la función de deshabilitar el ajuste a la cuadrícula, o si también quieren quitar la cuadrícula que aparece en la parte de atrás, pues simplemente la deshabilitan aquí. Entonces, como decíamos, vamos a realizar ahorita varias operaciones con la herramienta Box. En este caso voy a generar lo que es un cubo. Recordemos que la base de un cubo tiene que ser un cuadrado. Yo aquí le voy a decir que quiero tener un cuadrado que mida 5,5. Enter. Aquí tengo ya mi cuadrado de 5 por 5. Como les decía, aquí de este lado, si yo estoy trabajando en esta vista y doy clic en este lado, yo puedo continuar trabajando o regresar para acá. Aquí en tiempo real estoy viendo cuál va a ser la altura. Voy a volver a desactivar aquí la misma opción que tenía. Realmente lo voy a volver a hacer. Será entonces Box, doy clic, 5,5. Aquí estoy ahora sí. Y pues para que esto sea efectivamente un cubo, aquí ahora me pide que especifique la altura, le voy a decir 5, enter. De esta manera ya tengo yo un cubo aquí. ¿Cómo voy a hacer para visualizar este cubo tridimensionalmente? Si bien ahora es una perspectiva, pues tenemos varias opciones. De entrada, en la parte superior de la ventana tenemos nosotros aquí la opción que dice 2D Wireframe. Si nosotros damos clic en esa opción, me va a mostrar los diferentes estilos visuales. Vamos aquí a colocar el estilo visual conceptual. Otra manera en la que nosotros podemos ingresar este tipo de menú es justamente tecleando el comando Visual Styles. Si le doy Enter, lo que va a suceder es que me va a aparecer justamente una ventana en la que me va a mostrar cuáles son los estilos visuales disponibles. Cuando ustedes seleccionan o cambian un estilo visual, solamente se cambia en la ventana que está activa. Yo les recomiendo que esta ventana que está en planta, que está en vista aérea, siempre la dejen en 2D, tal cual está. Si van a hacer alguna modificación de estilo visual, que sea de este lado. Igual, si en algún momento dado ustedes necesitan modificar esta, está bien, se puede modificar, un doble clic aquí, siempre y cuando después la dejemos como está, más que nada para facilitar el trabajo. Ya si ustedes consideran que se les hace más fácil, aún así teniendo el estilo visual, digamos, conceptual de este lado también, pues adelante. Entonces tenemos de este lado en nuestro cubo. Voy a cerrar los estilos visuales y ahora voy a hacer un rectángulo con la misma herramienta Box. Perdón, va a ser un prisma rectangular. Voy aquí a utilizar esta guía. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es indicarle, vamos, le puedo dar aquí 10,5, Enter, y ya tengo la base de lo que va a ser mi prisma rectangular. Y simplemente aquí voy a darle la altura, que en este caso sería 5 metros, Enter. Aquí tengo ya la figura. Cuando ya tengo una figura creada, ¿cómo puedo yo modificar sus propiedades? Bueno, se puede modificar de muchas maneras. Entre ellas, puedo yo seleccionar el objeto, en este caso, el prisma rectangular que tengo, y ustedes pueden apreciar que en la parte superior hay un triángulo. Si yo selecciono ese triángulo, lo que me va a permitir es modificar justamente su altura. Si yo doy, por ejemplo, ahí 5, Enter, ahora lo que voy a tener es un prisma rectangular de 5 por 10 de altura.
De esta manera es como nosotros vamos a lograr crear cajas de una manera muy sencilla. La otra manera de poder hacer este tipo de modificaciones es seleccionando el objeto y mediante lo que es el menú de propiedades, vamos a presionar PR, Enter, y aquí en el menú de entrada me dice qué tipo de objeto es. Me dice que es un sólido 3D, me dice dónde se localiza, me dice cuánto mide de base, en este caso 10 por 5, y me dice cuánto tiene de altura. Yo podría modificar este valor, en vez de 10, por ejemplo, le puedo dar aquí que mida 15 metros. Ahí está. Y con eso tenemos lo que sería nuestra primera figura en 3D. La siguiente figura que vamos a ver, la vamos a ver desde el menú de modelado, que en este caso es el cilindro. Recordemos que la base de un cilindro obviamente es un círculo. Entonces, al seleccionar cilindro, lo podemos seleccionar tanto desde el menú de modelado o también podremos nosotros teclear su respectivo atajo, que es CIL, CIL, Enter. Y lo que me va a pedir ahora es que especifique el centro, el punto central de la base, que en este caso va a ser de la base del círculo. Entonces le puedo dar un clic, se comienza a generar mi círculo. Le voy a dar 2.5 para tener un círculo de 5 metros de diámetro. 2.5, Enter. Y ahora lo que me va a pedir es que le indique la altura. En este caso le voy a dar una altura, supongamos, de 10 metros. Ahora bien, este tipo de elementos, por ejemplo, yo lo puedo seleccionar, le doy propiedades, me va a mostrar las propiedades del mismo. Ahí está. Y desde aquí yo podría también hacer algún tipo de modificación. De entrada, ¿qué es lo que yo podría hacer? Bueno, podría cambiar el radio y podría cambiar la altura. También podría cambiar el tipo de forma. Si no quiero que sea un círculo, sino más bien una elipse, bueno, para que ustedes vean las dos opciones, voy aquí a crear una copia a un costado. CO, copia. Ahí está mi copia. Lo voy a seleccionar y le voy a decir que quiero que sí sea elíptico. En el momento en que yo le indico que sí quiero que sea elíptico, ustedes van a poder apreciar que el menú cambia y ahora me va a decir que tengo un radio mayor y un radio menor. Si modifico estos valores, por ejemplo, en vez de 2.5, si le doy 5 metros, lo que va a suceder es justamente esto, que ya no va a ser un cilindro en base a un círculo, sino a una elipse. ¿Cómo voy a poder yo girar? Ahora que ya tengo varios elementos, ¿cómo puedo girar alrededor de ellos? Para poder girar alrededor de elementos en AutoCAD en 3D, lo que tengo que hacer es que voy a dejar presionada la tecla Shift, la que está arriba de Control, y con el botón central del mouse, con el scroll presionado, voy a poder girar alrededor de los elementos que yo tenga en la vista, como se puede apreciar aquí. Ahora bien, si yo selecciono solamente uno de ellos, si yo tengo algún elemento seleccionado, digo, en este caso digo uno, pero pueden ser varios, voy a poner el ejemplo con uno. Si yo empiezo a girar alrededor con Shift y con el scroll del mouse, lo que va a suceder es que los demás elementos se van a ocultar temporalmente para darme la oportunidad de yo poder ver solamente al objeto que yo estoy seleccionando, como se puede apreciar aquí en este ejemplo. De esta manera se puede hacer y al momento de dejar de presionar el scroll del mouse, ya vuelven a aparecer todos los demás elementos. Les decía, puedo yo seleccionar dos o más o los que ustedes pues necesiten y los que no estén seleccionados son los que se van a ocultar. Entonces, para poder girar alrededor del modelo, va a ser Shift y el scroll del mouse. Aquí voy a dar Escape para soltar la selección. Ahí tenemos
ya entonces tenemos un cubo, tenemos un prisma rectangular, tenemos un cilindro en base a un círculo y un cilindro en base a una elipse. La siguiente figura que tenemos es el cono. Aquí lo tenemos de este lado. Ya sea que ustedes den clic sobre la herramienta cono o ya sea que ustedes puedan teclear justamente. Aquí no hay un atajo tal cual, simplemente es el comando completo con. Le voy a dar aquí Enter y voy a generar un cono en la parte de abajo. Vamos a dar un clic y lo primero que me va a pedir es que le especifique la base, el radio de la base. Le voy a decir también 2.5, Enter. Y ahora lo que me pide es que especifique la altura. En este caso le voy a dar, vamos a darle 10 metros de altura. Y el resultado lo podemos observar de este lado. Ahora, ¿qué hay con las propiedades de este tipo de objeto? Voy a hacer una copia a un costado para que ustedes lo puedan apreciar. Voy a hacer una copia, CO, Enter. Voy a dar un clic en la parte de afuera. Podría ser en la parte de adentro del objeto, pero como no necesito moverlo con precisión en este punto, no es necesario. Por eso lo doy afuera. Le voy a dar un clic para poder terminar la copia. Voy a girar para que se pueda apreciar un poquito mejor. Y lo que va a suceder aquí es que si yo selecciono un objeto, le doy PR, Enter para poder visualizar sus propiedades. Aquí me dice, bueno, ¿quieres que sea elíptico? Sí o no. En este caso no es elíptico, está en base al radio de un círculo. Y me dice que el radio de la base es de 2.5. Sin embargo, aquí tenemos un punto importante. Hay un radio en la parte superior. Ese radio está en 0. El hecho de que ese radio esté en 0 nos da la posibilidad de que la figura termine justamente en punta. Si ese radio de la parte superior, en vez de que esté en 0, yo le doy, por ejemplo, 0.5 Enter, lo que voy a obtener es este tipo de figura. Ahora bien, si yo convierto esto a un cono, de hecho voy a hacer lo mismo con ambos. Si yo convierto esto en un cono con características elípticas, lo que va a suceder es lo que van a poder apreciar aquí. Voy a seleccionar el primero, el que termina en punta. Voy a decirle que sí quiero que sea elíptico. Y aquí ya me dice, bueno, la base mayor 2.5, la base menor 2.5 y también la base mayor, perdón, el radio de la parte superior en su distancia mayor y la menor. Obviamente, para que esto pueda ser elíptico, yo tengo que modificar estos valores. Supongamos que aquí, en lo que es la base menor, le doy, no sé, un valor de 4, por ejemplo. El hecho de que sea mayor o menor solamente indica la dirección. Si yo el 4 lo hubiera puesto en la base, bueno, yo lo di mayor, ya se acomodó aquí, pero pues si lo hubiera acomodado de este lado, lo que hubiera sucedido es que efectivamente hubiera hecho lo contrario, aquí como en el ejemplo que hicimos en el círculo, perdón, en el cilindro. Si yo aquí le modifico lo que es, bueno, como es la primera figura, la vamos a dejar así. Ahora, la siguiente, aquí es donde voy a modificar. Elíptico. Le voy a decir que sí. Le voy a decir que la base menor sea de 4, igual. Listo. Y aquí me dice ahora, ya la base mayor se va a ajustar automáticamente, ya no solamente de 0.5, sino que ahora es de 0.8. Y también pues vemos que en su parte superior y en su parte inferior pues son elipses ambos. Vamos ahora con la siguiente figura, que en este caso nos vamos aquí a la pestaña de modelado y tenemos una esfera. La esfera es un elemento muy sencillo de generar. Voy a abrir un poquito aquí para que se pueda apreciar
lo que llevamos hecho. Vamos a hacer una esfera. El comando para la esfera es justamente el comando sphere. Le doy enter y aquí lo único que me va a pedir es que especifique el punto central, que especifique dónde va a comenzar nuestra esfera. Le voy a dar un clic y ahora lo que me pide es el radio. Ya si yo quisiera indicar el diámetro, pues había que cambiar aquí en la parte de abajo o presionar la tecla D. Le voy a decir que quiero que tenga un radio de 4 metros para que tenga de esta manera un diámetro de 8. Me voy a acercar aquí, puedo girar alrededor de los objetos que tengo hechos y aquí voy a aprovechar que ya tenemos varios objetos y muchos de ellos tienen características de estar en base a círculos o elipses para poder comentar lo siguiente. Como ustedes pueden apreciar, a pesar de que eso es una esfera, se ven ciertos bordes, ciertos cortes, o incluso aquí se pueden apreciar toda la geometría, cómo se va construyendo el objeto, no está suavizado. Cuando ustedes se lleven esto a un programa como 3ds Max, esto no va a afectar tal cual. Si nosotros lo pasamos con las propiedades adecuadas, se va a ver completamente suavizado. Sin embargo, si ustedes quieren apreciar esto completamente suavizado como debe de ser desde aquí, desde AutoCAD en 3D, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el comando Face Trace. Vamos a ponerle ahí Face Trace y le vamos a dar Enter. Por defecto, el programa de AutoCAD tiene un Face Trace de 0.5, por eso se alcanzan a ver ese tipo de líneas, ese tipo de efectos. Ustedes pueden incrementar este valor hasta un máximo de 3. Yo sí les recomiendo que lo aumenten hasta 3. Realmente no, en cuestiones de rendimiento de su computadora no se va a notar. Sin embargo, vamos a ver qué va a suceder cuando yo le indique ya 3 y le dé Enter. Quiero que observen lo que va a suceder con todas estas líneas que se ven en los conos. Si yo doy 3 Enter, como ustedes pueden apreciar, se van a suavizar. Como aquí en el círculo ya no es tan notorio el quiebre que se podía observar anteriormente, ya se ve un poquito más fluido. Vamos con la siguiente figura, que en este caso va a ser una pirámide. Pues la pirámide tiene una característica de ser, básicamente es muy similar a lo que sería el cono, pero pues la base la vamos a tener con un rectángulo. Aquí lo que me va a pedir primero es que especifique el punto base, donde voy a colocar el centro de mi figura. Le voy a dar un clic y aquí me pide que especifique un radio. A pesar de que es un cuadrado, me pide que especifiquemos un radio. Le voy a especificar un radio, le voy a especificar ahí 5 metros. Enter. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a especificar la altura. Igual, le voy a dar 5, Enter. Con eso acabamos de generar esta figura que tenemos aquí de este lado. Al igual que con el cono, por eso les comentaba que era similar en algunos aspectos, si yo genero una copia hacia un costado, la selecciono y tecleo PR Enter para ver sus propiedades, pues aquí también yo le puedo indicar si yo necesito que tenga un radio diferente en la parte superior, es decir, si no quiero que termine en punta. Por ejemplo, ahí si yo quisiera que esto terminara, le voy a dar un radio superior de 1 y lo que va a suceder es justamente esto de aquí. Vamos a continuar con la siguiente figura. La siguiente figura es lo que se conoce como un wedge, que es básicamente una rampa. Voy a seleccionarlo o incluso puedo pues teclearlo.
va a ser wedge, enter. Ojo, si en algún momento sucede lo que a mí me sucedió ahorita de que estaban desapareciendo las figuras a la hora de estarse moviendo, lo único que tienen que hacer es regenerar el dibujo. ¿Cómo lo regeneramos? Pues simplemente tecleando RE, Enter, y automáticamente se debe de poder regenerar. Mismo caso, si ustedes están haciendo zoom, se están acercando o alejando y de repente se bloquea y ya no los deja avanzar ni para un lado ni para otro, pues hacemos lo mismo, RE, Enter, y ya los debe de dejar acercarse más o alejarse más según sea el caso. Entonces aquí le voy a dar wedge, Enter, y lo que voy a hacer es indicarle primeramente la base, va a ser un rectángulo. Voy a indicarle dónde va a comenzar, ahí está. Le voy a decir que quiero que tenga una base de 5,10, Enter. Y ahora lo que me pide es que le especifique una altura. Esa altura, le voy a dar un clic de este lado para que vean en tiempo real lo que está sucediendo. Si ustedes pueden apreciar, esto es lo que va a suceder. Yo le puedo especificar aquí una altura, por ejemplo, si le doy una altura de 2,5 y tengo de esta manera ya generada mi figura. Es una rampa, como ya lo habíamos comentado. La siguiente figura que tenemos aquí es lo que se conoce como un toro geométrico. Es básicamente una dona. Este toro geométrico lo que va a hacer, o lo que tenemos que tener en cuenta para su creación son radios. Si yo selecciono aquí, ya sea que lo seleccione o ya sea que si yo quiero teclearlo, aquí por ejemplo, toros, enter, lo que me pide es que especifique el centro, el punto central. Le voy a dar clic y aquí voy creando el primer radio. Le voy a dar 5 metros, enter. Ya con eso acabo de crear el primer radio. Voy a acercar de este lado para que ustedes lo puedan ver en tiempo real. Y ahora el segundo radio, como pueden ustedes apreciar aquí, se va generando una especie de dona. El segundo radio lo que va a hacer es el grosor de esa figura. En este caso, pues le voy a dar aquí, por ejemplo, 0.5, enter. Tenemos esta figura creada, se puede llegar a modificar, al igual que todas las figuras que acabamos de hacer. Así como en el primer ejemplo que pusimos a la hora de modificar este rectángulo, cuando nosotros jalábamos este punto en la parte superior, cualquier otra figura que ustedes seleccionen debe de tener todos los marcadores para poderla modificar. Si yo quiero que esta pirámide, por ejemplo, tenga una altura mayor, lo puedo hacer desde aquí, si es que no quiero utilizar las propiedades, o si quiero que la base sea de una dimensión mayor o menor, pues lo mismo, se pueden jalar aquí estos marcadores y también pueden, aquí está el marcador para poderlo jalar de un costado. Si yo quisiera que el radio de esta dona fuera mayor, pues selecciono y aquí a lo mejor le voy a dar, no sé, 1 y ahí tenemos ya una dona con un toro geométrico con una dimensión mayor. Vamos a verificar sus propiedades, selecciono, PR, Enter. Recordemos que también podemos ingresar las propiedades dándole doble clic. Si yo tengo aquí cerrado esto, si le doy doble clic, lo que va a suceder es que me va a aparecer una ventana de tipo de propiedades rápidas, y aquí lo que me dice es que el radio del toro geométrico es de 5 metros, dijimos desde aquí para acá, y que sería de aquí a este punto, 5 metros, y que el radio del tubo sería entonces 1.5, es decir, de aquí hasta aquí. Voy aquí a cerrarlo, voy a dar escape para soltar todo. Vamos con la siguiente herramienta. La siguiente herramienta, lo que es el Polysolid, esta herramienta nos va a servir bastante para cuando nosotros estemos trabajando a la hora de levantar muros
y más que nada muros cuando estén todos a una misma altura. Vamos a ver en qué casos podemos utilizar el PolySolid. Por ejemplo, aquí voy a teclear PolySolid y vamos a ver, porque aquí esta herramienta sí tenemos que configurarla antes de empezar a utilizarla. Por ejemplo, lo que nos dice es aquí, podemos observar en la parte de abajo, nos está marcando la altura, que es de 80 metros, nos está marcando un grosor, que es de 5 metros, y una justificación, que en este caso está centrada. Vamos a modificar cada uno de estos valores. Primero vamos a comenzar por la altura. Vamos a seleccionar aquí la herramienta Height, o ya sea que ustedes quieran presionar la tecla H. Recordemos que las letras que aparezcan en mayúscula aquí, o las que estén de otro color, como en el caso que tengo yo de color azul, eso sería como el atajo para poder entrar a esa parte específica del menú de un comando. En este caso, pues voy a utilizar la H para entrar al height y me dice que especifique la altura y me dice la altura que tiene por defecto, que son 80 metros. Le voy a dar ahí 2.7, que usualmente es la altura genérica de un muro. Y podemos observar que la altura aquí ya se modificó. Ahora tenemos que modificar lo que es el grosor, el width, que tenemos que es de 5 metros. Entonces, vuelvo a lo mismo. Damos clic en width o vamos con W, Enter, y le vamos a decir .15. Enter. Tenemos entonces que nuestra polilínea sólida o nuestra PolySolid tiene una altura de 2.7 y tiene un grosor de 0.15. Ahora bien, tiene la justificación central. ¿Qué es lo que significa que tenga una justificación central? Bueno, si yo comienzo a generar, por ejemplo, aquí un segmento de línea, me voy a acercar un poco más para que se pueda apreciar. Ustedes pueden ver que yo voy dibujando y que está justamente la justificación al centro de este muro que voy generando. Voy aquí también a colocarme de este lado para que ustedes puedan ver. Como pueden observar, se comienza a generar un segmento de muro ya con una altura. Supongamos que le voy a decir que esto mida 10 metros. 10, Enter. Y puedo continuar dibujando. Lo voy a hacer acá en planta. Puedo continuar dibujando. 10, Enter. 10, Enter. Y ahora bien, la polilínea sólida o la PolySolid tiene la particularidad de que no se puede cerrar con un clic de esta manera. No se puede cerrar porque no se detecta a sí misma. Lo que podemos hacer en este caso es simplemente, como podemos ver aquí la opción, tenemos la opción de Close, cerrar. Entonces ya sería darle clic a Close, o lo que podemos hacer es presionar la tecla C, Enter, y de esta manera nuestra polilínea sólida se va a cerrar. Como podemos también ver, no existen bordes, se une automáticamente. Esa es una de las ventajas que tenemos nosotros al utilizar este tipo de herramientas. Bueno, regresamos a la parte de la justificación. ¿Qué tiene que ver en la justificación? Dijimos que si tenemos nosotros, supongamos que esta herramienta, usualmente cuando yo la utilizo en mis proyectos, es porque ya tengo un fundamento, ya tengo una base, ya tengo un plano o un proyecto dibujado en 2D y simplemente voy delineando, por decirlo de alguna manera, para que entonces la polilínea sólida me vaya generando los muros. Supongamos que voy a generar aquí, nada más como ejemplo, voy a hacerlo con línea, igual para que también puedan hacer esto como parte de este archivo que me van a entregar. Supongamos que yo voy a hacer aquí una línea, vamos de 10, la voy a llevar hacia un costado, voy a dar 7.5, voy a bajar 2.5,
2, 5, 3, y en la parte de abajo simplemente lo voy a cerrar con la línea de extensión, ahí, o ya sé que ustedes le quieran dar 2.5, sería exactamente lo mismo, y cierro aquí. Ok. Ahora lo que voy a hacer es, voy a unir todo esto con el comando join, que sería J, Enter, selecciono todo, o bien lo pude haber hecho con una polilínea todo desde un principio. Verifico entonces nada más que esté todo unido, ahí está, y voy a hacer un offset. Para eso voy a teclear O, Enter, punto 15 le voy a indicar, entonces va a ser offset de punto 15, Enter, voy a dar un clic en alguna parte del segmento de la línea y voy a dar otro clic hacia adentro de la figura, esto para simular de manera rápida que tenemos un proyecto arquitectónico. Entonces ahora sí, voy a utilizar lo que es la polilínea sólida o el polysolid y vamos a demostrar el hecho de la justificación. ¿Para qué me sirve la justificación? Si yo aquí me voy a justificar, le presiono J, Enter, puedo ver que tengo tres tipos de justificación. Está justificado a la izquierda, al centro o a la derecha. Si yo quisiera trabajar en un proyecto que ya tuviéramos 2D dibujado y solamente querer crear muros como estos y estuviera justificado al centro, pues aquí sería un poquito complicado porque tendría yo que buscar justamente el centro de este muro, que en este caso pues simplemente tendría yo que buscar una línea de extensión como la tengo ahí a .075 y comenzar a dibujar. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos mejor utilizar alguna de estas líneas como referencia? Pues para eso voy a utilizar la justificación de la polilínea sólida, de la polysolid. Entonces estoy ahí con polysolid, Enter, J, Enter para justificar. Y aquí voy a seleccionar, en realidad pueden seleccionar cualquiera de las dos, ya sea left o ya sea right, y ahorita van a ver el por qué. Si yo selecciono, por ejemplo, right, aquí está ya. Entonces me dice que las propiedades de la polysolid son la altura 2.7, el grosor 0.15 y la justificación a la derecha. Lo que voy a hacer es poder entonces dar un clic en un punto específico del muro, del dibujo 2D que yo ya tenga previamente. Le voy a dar un clic. Y si ustedes aprecian, si yo me voy hacia la derecha, lo que va a suceder es que el muro se va a estar creando, pero por fuera de mi dibujo, no por dentro de donde yo quiero que corra el muro. Esto no significa que no me sirva esta justificación, simplemente significa que yo tengo que cambiar la dirección, es decir, que en vez de comenzar a dibujar para acá, yo me tengo que ir para arriba. Y yo podría dar un clic aquí de este lado, y ojo, aunque no se complete este segmento, si yo doy un clic aquí, a la hora de girar, en la herramienta del polysolid, pues va a completar lo demás. Aquí voy a dar Enter para poder solamente generar ese segmento, lo corté con Enter. Voy a hacer lo siguiente, otra vez voy a utilizar la misma herramienta del polysolid, pero la voy a justificar, en este caso, hacia la izquierda. Entonces, polysolid, Enter, J, Enter, y la justifico hacia la izquierda, hacia el left. Entonces, le voy a dar un clic aquí de este lado, y voy a continuar. Y como pueden apreciar, si yo hubiera justificado hacia la izquierda desde un principio y me hubiera movido hacia la derecha, entonces la justificación haría que mi muro quedara justamente dentro del dibujo que yo tengo como base. Lo puedo llevar de esta manera. Supongamos que lo uno hasta este punto, le doy Enter y podemos apreciar que aquí queda un borde.
queda un borde porque como utilicé el comando en dos momentos diferentes, este es un segmento, aquí se va a poder apreciar mejor, este es un segmento y este es otro segmento. Por eso están separados. Un poco más adelante vamos a ver cómo podemos llegar a unir estos segmentos. En realidad, pues aquí lo que se pudo haber hecho desde un principio, solamente que queríamos ver los dos casos, es aquí poly, solid, ya se guarda la justificación que tiene, la voy a utilizar hacia la izquierda. Aquí lo que pude haber hecho simplemente, solamente como les decía, para demostrarles qué pasaba con justificación hacia un lado y hacia otro, lo que se pudo haber hecho es simplemente cerrar la figura desde un principio con una sola justificación. Ustedes pueden apreciar que aquí, aunque llegue a este punto, aunque no me pase hasta acá abajo, si yo paso, pues es lo mismo que si yo cerrara aquí. Le voy a dar, aquí no me va a dejar, como les comentábamos anteriormente, no me va a dejar porque la manera en que se cierra una polínea completamente, una polysolid, va a ser con C, Enter, es decir, Close, Enter. Y aquí tenemos la figura, pues tal cual debe de ser. Con esto tenemos ya repasamos todas las figuras básicas, las figuras geométricas que AutoCAD trae por defecto. En el siguiente video lo que vamos a ver es cómo vamos nosotros a poder levantar figuras creadas desde cero por nosotros mismos. No algunas que ya vengan preconfiguradas o preestablecidas como estas, sino que figuras que ustedes vayan generando desde su base.